Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en la hora en que me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast de confianza, Talking About, el podcast donde hablamos de Metallica y de rock en general. El podcast donde somos los expertos en Metallica, bueno, la experta en Metallica, donde hablo y no me callo nunca. ¿Cómo están, gente? Espero que estén teniendo unas grandes vacaciones. ¿Qué están haciendo en sus vacaciones? Los quiero escuchar. Yo me he pasado viendo series, películas, durmiendo, porque dormir es vida. No conozco a ninguna persona que no le guste dormir. O sea, dormir es vida, no es como que a ninguna persona me diga, oye, es que a mí no me gusta dormir. O sea, si no te gusta dormir, plantéate qué estás haciendo mal con tu vida. O sea, dormir es una actividad maravillosa y ahorita estoy aprovechando que estamos de vacaciones todos para dormir, porque es una cosa maravillosa. Entonces, sí, pero cuéntenme ustedes qué están haciendo en sus vacaciones. ¿También están aprovechando para dormir o no? Cuéntenme, los quiero leer. Y ya tenemos nuevo fondo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece hoy? Creo que este tiene más como que caché. Obviamente me falta ponerle como que más imágenes, más pósters, pero poco a poquito. ¿O les gustaba más el fondo todo X de donde estaba el podcast? Porque el póster, porque tenemos clase, el póster de Jackass Forever, porque en ese podcast amamos Jackass. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más este fondo o el de Jackass? A mí me gusta más este, como que tiene más caché. Les digo, falta ponerle más cosas, pero poco a poco. Pero ¿cómo están, gente? Ya estamos de vacaciones. Qué gran actividad. Y hoy vamos a hablar de un no tema polémico, pero sí como que mueve ciertas fibras en los fans de Metallica. Vamos a hablar del disco, del disco más odiado, sí, muchísimo más odiado que el Saint Anger, Lulu, de Metallica. Lulu, de Metallica. ¿Qué podemos decir de este disco? O sea, yo cuando me estaba entrando más al mundo de los viejos y estaba investigando más, siempre había un comentario, mucho de este comentario en los videos de Metallica. I am the table. Yo no entendía, gente, cuando estaba empezando en todo esto, yo dije, ¿de qué están hablando? ¿Quién es I am the table? Ya después supe todo el pedo y me pareció un disco... porque no está el disco en Spotify, no, pero sí está en YouTube, por si lo quieren escuchar, por si no sabían de esta cosa, el Lulu de Metallica, que es un disco en colaboración con Lou Reed, de The Velvet Underground, que creo que yo considero que el primer error de este disco es que lo consideran disco de Metallica. Personalmente yo no lo siento disco de Metallica, yo lo siento como un disco de Lou Reed, porque grita ese disco Lou Reed en colaboración con Metallica. No lo considero un disco de Metallica porque no lo es. Es un disco de Lou Reed en colaboración de Metallica. Siento que ese es el gran problema con los fans de por qué lo odian tanto, que lo consideran un disco de Metallica cuando no. Es un disco de Lou Reed en colaboración con Metallica. De hecho, Lars, siempre ha sido Lars. Los cuatro son muy fans de la música de Lou Reed, pero ahí el que movió todo el pedo fue Lars, el que quiso colaborar con Lou Reed, y luego Lou Reed pues dijo, vamos a hacerlo. Pero el disco, yo lo considero que no es disco de Metallica porque no tiene nada de Metallica, sino es un disco de Lou Reed. Entonces, cuando yo estaba adentrándome más en esto y siempre decían que Lulu y I'm the table, cuando lo escuché, es un disco muy Lou Reed. O sea, por eso yo lo digo, gente. Es un disco muy Lou Reed. Es un disco muy raro. Sí, una cosa que siempre he amado de los rucos es que no les da miedo experimentar, no les da miedo el qué dirán los fans. Siempre como que están probando al espectador, a nosotros, a escuchar algo nuevo, a ver cuánto aguantamos. O sea, por algo está Saint Anger. Por eso en Load and Reload empezaron a experimentar con ciertos sonidos, con nuevos instrumentos. Es una cosa que siempre he amado de los viejos, que no les da miedo exigirle más al oyente.
Y este es un disco que te pide mucho, pero siento que si lo vemos desde la perspectiva de que es un disco de Lou Reed y no de Metallica, siento que lo vas a disfrutar mucho. No es un mal disco, o sea, si no estás acostumbrado a escuchar este tipo de música como que muy alternativa, muy otro pedo, obviamente lo vas a odiar, te va a cagar la madre, como a mucha gente, no, o sea, mucha gente no le caga este disco y se entiende por qué, pero mencionando otra vez, retomando mi punto, siento que lo deberían de ver como un disco de Lou Reed en colaboración con Metallica, no al revés, no Metallica y Lou Reed. Aunque está muy raro porque está de los dos, o sea, es Lou Reed y Metallica, no así, pero yo lo siento más un disco de Lou Reed y Metallica. Es un disco, les digo, muy alternativo, muy experimental. Es un disco que sí exige mucho al oyente. Si te mama Metallica y los amas, nada más por ellos los vas a escuchar. Pero si de plano, tú eres más como del Metallica de, pues hablamos de un Master of Puppets, un Randy Lining, un Kill Em All, que dices, no es que ellos murieron en eso después del Master of Puppets, obviamente te va a cagar este disco, te va a cagar. Y hay muchos fans que de Hueso Colorado, así como yo, que tampoco les gusta. Pero creo que lo debemos de ver desde la perspectiva que es un disco de Lou Reed con Metallica, no al revés. Es un disco que exige mucho. Una cosa que no entiendo muy bien son las líricas. Son muy raras. Entiendo el por qué el meme de I am the table no tiene sentido. I am the table. Está muy raro. Son muy raras las líricas. No sé en qué estaban pensando. Son muy raras. Las entiendo por parte de Lou Reed porque estoy un poquito familiarizada con su música. Pero de parte de los viejos sí estaba como ok. Ese I am the table lo entiendo porque es meme, créanme que sí lo entiendo. Pero es en cuanto Metallica como porque ellos eran más que como de los instrumentales, el disco está cargado de, para mí yo pienso que son muy, muy buena música, muy buenos instrumentales. Y siento que Kirk le pone mucho empeño aquí al disco, ¿se entiende? Porque Kirk siempre ha dicho que es muy fan de la música de Lou Reed. Le pone empeño a las rolas, tanto como todos me parece que se ve que que lo hicieron porque aman a Lou Reed por su música. Sí está muy bien hecho, les digo, sí es un poco alternativo, como que experimentan con muchos sonidos, pero es muy buen disco en cuanto Metallica, como es Metallica en cuanto a guitarra, batería, bajo. Es muy buen disco, a mí sí me gustó esa parte. Les digo una cosa que detesté fueron las líricas, como que no tienen sentido. Está muy raro también el pedo de que Lou Reed parece que nos está platicando, el señor Lou Reed nos está platicando algo, no se está cantando, pero sí me gusta mucho cómo contrastan la voz de Lou Reed y la de James, como que Lou Reed dijo, oye, pues yo voy a platicar y tú ya la metes de tu caché, tú ya le metes cositas así chidas y eso es lo que hicieron, porque pues Lou Reed no nos está cantando, nos está platicando, pero sí es un disco muy raro que exige mucho, pero si tú no eres capaz de pasar por esto, no lo escuches, no te lo recomiendo, es normal que te cague este disco, es muy normal, pero siento que no merece el odio que tiene junto con el Sun Anger. No siento que es un disco que ha envejecido muy bien. Siento que es un disco que ahorita más generación así como nueva, sí, de la mía, lo pueden como que entender un poquito mejor, como que decir, wow, esto es Lulu y esto es por tal cosa lo hicieron. Por algo David Bowie dijo que era un disco adelantado a su época. O sea, si lo dice David Bowie, o sea, hay que creerle. Entonces sí siento que es un disco que no merece todo el odio que tiene. Es un disco que creo que el primer error, y ya lo he comentado mucho, pero sí siento que ahí sí se la mamaron, es que considerar que es un disco de Metallica. Yo no lo considero así, siento que es un disco de Lou Reed en colaboración con Metallica. Por eso creo que fue como, cuando la primera vez que lo escuché, que fue como de, ok, no es un disco de Metallica, es de Lou Reed con Metallica. Entonces,
siento que si la gente estuviera más con esa perspectiva de que no es un disco 100% de ellos, que no es un disco de ellos, que ellos crearon, así como de nuestra idea, no sé si me explique, siento que lo van a disfrutar mucho más, no merece todo el hate que tiene, no siento que es un mal, no es un mal disco, no es un mal disco, no es un mal disco, pero sí siento que como oyente te exige mucho, y si de plano tú eres de los que no, pues sí, entiendo los memes, porque sí, otra vez mencionaron lo de las líricas, y hay unas partes que dices, ay Dios mío, James, te mamaste con I Am The Table. I am the table. Pero se entiende los memes. Pero sí, es un disco que exige mucho, no merece todo el odio que tiene. Siento que también es un disco que merece más. O sea, no es malo, gente. O sea, no es malo. Y siento que la gente lo ve como que la peor cosa que ha hecho Metallica. Gente, está el Sun Anger. Pero sí, no es un disco ni raro, ni feo, como lo hacen parecer mucha gente. Es un disco muy experimental, es un disco con muchos nuevos sonidos que no habíamos escuchado de Metallica. Pero es un buen disco, no es un mal disco, pero sí siento que si tú no lo has escuchado, le des una oportunidad, que vayas con la mente abierta, que digas, va, esto pues sí está chido. Obviamente hay mucha gente que lo escuchó y le cagó y se entiende, no es un disco para todos, es un disco muy difícil de digerir, pero sí, denle una oportunidad, no es mal disco. Pero díganme, gente, ¿ustedes qué les pareció Lulu? Ya lo han escuchado, les cagó la madre, díganme por qué, se entiende, les digo, es un disco que no es muy fácil de digerir. Pero cuéntenme, ¿cuál es la canción que les gusta más de Lulu? ¿Cuál es la canción que les caga? Si les caga todo el disco, ¿qué piensan que pensó Metallica cuando lo estaban grabando? Y pues nada, gente, díganme qué les pareció. Me pueden seguir en mis redes sociales. En Twitter me encuentran como roposada10 y en Instagram como ro.stots. Díganme, yo los leo, los quiero leer. Cuéntenme qué les parece Lulu de Metallica, que creo que es yo creo que el disco más controversial de toda su discografía. Más el Sun Anger, sí, definitivamente es el disco más controversial de su discografía. Pero cuéntenme, recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast, Deezer Podcast, Amazon Podcast. Y si no tienen nada de eso, no se preocupen, no hay excusa, en YouTube está para que lo escuchen. Y pues nada, gente, ya estamos a unos días de escuchar 72 Seasons. Va a ser una locura, todo el contenido que se va a venir en el canal va a ser una locura. Ya estamos a nada. El metal va a revivir, cabrones, Pero cuéntenme, los amo, viva Metallica, escuchen Lulu, si no lo han escuchado y díganme, yo los quiero leer. Adiós.